De verdad que un gusto, pues ya entrar en esta recta final del Posicongreso 2024 y bueno, pues agradecer a todos los participantes y pues guardamos la cerecita en el pastel para poder cerrar este Posicongreso que ya, como lo mencionamos en su segunda edición, por ahí nos lanzaron el reto en la inauguración del primer Posicongreso con la doctora Rebeca, con Carlos Cervantes, a quien mandamos un saludo. Y obviamente también aquí está pendiente mi compañero de fórmula Carlos Gutiérrez de La Posilga. Y damos la bienvenida al doctor Sergio Santamaría, quien nos va pues, a ofrecer la última conferencia de este Posilcongreso 2025. Bienvenido, Sergio. Buenas noches, Hugo. Y bueno, pues un poquito nada más porque sabemos que es extensa, que es amplia y que aparte no te gusta estas presentaciones con títulos nobiliarios recordando un poquito a Jorge Escobar, pero pues nos puedes platicar para aquellos que no nos conocen, porque hay que recordar que este Posicongreso es internacional, estamos también con gente de Uruguay, de República Dominicana, de Perú, por ahí Colombia también nos estaban siguiendo, así que también agradecemos a aquellos que fueron participantes de estos países, pues platicarles un poco de este recorrido desde la parte psicológica y desde la formación que has tenido. Bueno, con todo gusto lo comentaré como el camino de la vida. Yo estudié la licenciatura en psicología, ingresé como psicólogo general en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de México. Hice mi examen de tesis con mención honorífica. Después hice una especialidad en desarrollo infantil. Después hice una especialidad en psicoanálisis, cultura y subjetividad. También hice una especialidad en la Secretaría de Salud de lo que entonces era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Cursé el primero, segundo y tercer nivel de atención en Psicología de la Salud. También hice el, la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, en métodos de investigación. También hice el doctorado en Atlantic International University. Hice una especialidad también en psicología forense en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Estoy certificado como perito en psicología forense. Actualmente trabajo como profesor investigador de tiempo completo en el área académica de psicología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México, y también trabajo como psicólogo forense en la unidad especializada en combate al secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Perfecto, pues vamos a dar parte al tema del que nos estará hablando. Faltó mencionar que tuviste el gusto de ser mi maestro y el maestro Sí, de todos los posilgueros que nos siguen. Obviamente recordar que la posilga hacemos esa mezcla entre la parte pues seria, entre la parte formal de la psicología, pero pues también es una forma de convivencia. Así que dejamos el micrófono con el doctor Sergio Santamaría, ya hizo su presentación, estaremos ya pendientes del tema y regresamos para hacer el cierre del Posicongreso. Adelante, de doctor. acuerdo. Bien, pues en el caso de la psicología, sí ha sido definida de muchas maneras a lo largo de su desarrollo, incluso precientífico. Entonces, bueno, si siempre nos hemos interesado los psicólogos y en su momento los seres humanos en general por saber qué existe dentro de nosotros, sabemos que hay algo más que solo carne y hueso, y es siempre interesante, o nos preguntamos qué es lo que pudiera existir. Desde luego no hay una respuesta específica debido a las preguntas ontológicas del ser humano, que no han encontrado respuesta de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Todos son propuestas, teorías, a veces científicas, pero no dejan de ser teorías. Entonces el concepto de alma y el concepto de espíritu son de las primeras abstracciones que existen para explicar o para dar una explicación del funcionamiento o los procesos o mecanismos que suceden dentro del cuerpo. Bueno, una parte dentro del cuerpo que sería la parte orgánica, y otra parte que reconocemos que es inmaterial o que suponemos que funciona independiente a lo inmaterial.
Y ahí la eterna división entre psicólogos, algunos que son más concretos y algunos que son más abstractos, y algunos que piensan en lo psicológico como producto de, de, de lo material, de lo biológico, de la organicidad, y que todo lo que sucede en tanto fenómeno psicológico está montado sobre la parte biológica. Hay algunos psicólogos que piensan que esta parte psicológica puede funcionar independientemente de la parte biológica o la parte material. Entonces, bueno, definiciones de psicología, pues ha habido muchos intentos por atrapar el objeto de estudio en su amplitud, pero desde luego pues es harto complejo. Entonces, bueno, lo que hacemos es acotar los campos, definir a la psicología en función del campo en el que estamos nosotros trabajando, y como un esfuerzo didáctico pues es viable, pero al hablar en general de la psicología, entonces ya estamos en un terreno un poco más complejo, porque tendríamos que tener espacio para coexistir todas las ramas, todas las corrientes, todas las propuestas en psicología. Entonces, bueno, más que definir a la psicología, en este momento sería reconocerla como fenómeno actual o fenómeno de actualidad, porque las personas siguen preocupándose por su vida interior, y los profesionales en psicología también seguimos preocupándonos por esa vida interior. Actualmente la realidad se reconoce ya en su complejidad. Anteriormente, desde las disciplinas que cada uno de los profesionales profesaba, entonces tratábamos de hacernos cargo de los objetos de estudio, y una de las tareas principales pues era delimitar esos campos y decir hasta dónde llegaba el objeto de estudio de la psicología y hasta dónde no. Incluso poder dividir con otras disciplinas o trabajadores de la salud mental y decir, bueno, esto es campo de la psicología, esto ya no es nuestro campo. Pero actualmente aceptamos que la realidad no está psicologizada, es decir, no solo la podemos mirar desde la psicología, y entonces aceptamos ya desde aproximadamente 40 a 50 años la complejidad de lo que denominamos realidad. No importa tanto si la construimos o ya está la realidad y aprendemos a vivir en ella, sino lo que importa es que es harto compleja. Cuando hablamos de complejidad, nos estamos refiriendo a pliegues, es decir, que tiene pliegues esa realidad, y que nosotros como investigadores, como psicólogos, como personas, no podemos tener acceso a todos esos pliegues, no podemos mirar en totalidad el fenómeno que estemos estudiando. Aceptamos entonces que tenemos una mirada, y que esa mirada es solo un pliegue el que estamos observando de esa realidad, que existen otros pliegues, a lo que llamamos complejo, a pesar de que no los estemos mirando o no los podamos comprender, sabemos de su existencia. Y eso nos lleva entonces a pensar en la psicología como ciencia desde posturas plurales, mentes abiertas, inclusivas y plurales. Entendemos esa gran diversidad y esa gran posibilidad. Entonces ya no se trata tanto de debates de necedad, debates de poder, de a ver quién sabe más, quién sabe menos, o quién tiene en ese momento la razón de su lado o el poder del conocimiento. Entonces, lo primero que me gustaría que pudiéramos dejar claro es la complejidad de la realidad. A la realidad se le atribuye esa complejidad, no al observador, no a la persona que está viviendo, se le atribuye a la realidad en sí. Entonces la complejidad es parte de esa realidad. Lo que podemos hacer los psicólogos en nuestras actividades, ya sea de docencia, de investigación o de asistencia, es tener una actitud ya más abierta, una actitud ya no multidisciplinaria, disciplinaria, ni multidisciplinaria, ni interdisciplinaria, sino una mirada transdisciplinar. Esto quiere decir que estemos dispuestos a mirar otros campos y a poder encontrar esas intersecciones que nos pudieran llevar a tener explicaciones o a entender procesos más allá de los procesos psicológicos.
que nosotros podríamos entonces estar explicando desde otras áreas que a lo mejor no hemos explorado mucho, pero que seguramente la mayoría de los congresistas de la Posilga, que ya están en actividad, que ya están en el ejercicio de la profesión, se dan cuenta que la psicología no es suficiente para poder explicar el fenómeno en el cual están ellos interviniendo. Tendríamos entonces que interesarnos por otras áreas de la ciencia y encontrar campos transdisciplinares. Esto me lleva a detallar en este momento, a explicar o a puntualizar, mejor dicho, que la transdisciplina es una actitud de la persona que observa. En este caso, como investigador, entonces debo tener una actitud más allá de los límites de la psicología. También implica una revisión, un estudio de otras ciencias, si no entenderlas a profundidad, por lo menos tener un nivel básico de entendimiento para poder entonces encontrar esos campos de intersección que llamamos campos transdisciplinares, ¿no? Los objetos de estudio ya se han abierto. Ahora entendemos que la salud no solo es cosa de los médicos, que la justicia no solo es cosa de abogados, de jueces, que la educación no solo es una cuestión de docentes, y así cada área de la ciencia, el objeto de estudio se ha extendido y inevitablemente se ha necesitado de la transdisciplina y de la complejidad. Creo que vale la pena en este momento, ya casi de cierre del Congreso, poder entender estas cuestiones de pluralidad, decía, de mente abierta e inclusividad. En el caso del objeto de estudio, se ha diversificado gracias a esta transdisciplina. Inevitablemente nosotros tenemos entonces que participar en grupos de profesionales que tienen otras miradas, explicar los fenómenos psicológicos sin psicologizarlos, tampoco encerrarnos en marcos de teorías que lejos de ayudarnos nos limitan y nos conforman con algunas explicaciones. Siempre debemos tener el espacio para la duda. Sabemos que ese espacio o ese vacío en la mente es el que nos hace pensar y nos da la posibilidad de buscar otras posibilidades. Entonces la ciencia sí se va reproduciendo a sí misma, con la característica principal que tiene la ciencia de ser falseada por sí misma. Entonces siempre se está recreando. La ciencia nunca ha sido absoluta, nunca se ha conformado con una explicación, porque el círculo que hace el proceso de investigación, en cuanto se da cuenta de un fenómeno, entonces la ciencia lo explora, y ya que lo exploró, entonces lo describe, ya que lo describió, hace intentos de correlacionar variables para ver cómo está funcionando, y finalmente explica. Una vez que ha explicado, que es el nivel más alto de estudio en investigación, entonces se va nuevamente o se cierra el círculo, no como un círculo que se cierra en totalidad, sino como un bucle, como una espiral que va en ascenso. Otra vez vuelve a preguntarse y a tener la necesidad de explorar. Explora, describe, correlaciona, explica y vuelve a explorar, y así siempre está en desarrollo la ciencia. Entonces, a veces las personas o los que se dicen científicos o se apropian de pequeños espacios de la ciencia son los que prefieren lo absoluto, un espacio que les sea cómodo para que entonces el conocimiento no avance, ¿no? Pero bueno, eso en sentido de los objetos de estudio de la psicología, que se han diversificado, se han vuelto complejos. Bueno, ya eran complejos, pero no los habíamos mirado así, y ahora inevitablemente tenemos la necesidad de la mirada transdisciplinar. En el caso del sujeto de estudio, que se reconoce como el tercer elemento importante, sobre todo en investigación, cuando tenemos una realidad, tenemos una persona que observa, el investigador. Anteriormente se pensaba en la persona como un sujeto, de hecho un sujeto a investigación, del cual podíamos nosotros obtener información y después analizarla, sintetizarla, y entonces poder aportar algunas explicaciones o ejercicios explicativos. Pero actualmente entendemos
que ese tercer elemento que anteriormente estaba desdeñado o que estaba siendo utilizado solo como un informante, actualmente cobra la mayor importancia. Entre la realidad, que es compleja, y la actitud transdisciplinar del que observa en medio, está el informante, que es quien está viviendo directamente el fenómeno que estemos estudiando. Entonces, la relevancia o la importancia de ese tercer elemento debemos nosotros repensarlo, ¿no? Actualmente se le denomina persona, ya no sujeto a investigación, sino como una persona que está viviendo el fenómeno que estamos investigando, y que ese fenómeno pues está vivo, no es un fenómeno estático, es metoanímico, está en movimiento, y entonces tenemos siempre que estarlo persiguiendo. Y respecto al campo de estudio de la psicología, decía, didácticamente se siguen enseñando las teorías tradicionales básicas que tienen que ver con el sistema nervioso, como estamos estructurados, el sistema nervioso central, en donde están todas las funciones de pensamiento, que son las cogniciones, y en el plexo solar, que es el sistema nervioso autónomo, donde encontramos las emociones, las pasiones, los sentimientos, y el sistema nervioso periférico, que tendría que ver con las extremidades, tanto inferiores como superiores. Entonces, ese campo de estudio que actualmente nosotros entendemos en esa complejidad del ser humano, en esa división didáctica que hicimos en algún momento y que nos llevó a entender y a veces a explicar inadecuadamente, a fragmentar el campo de estudio, el objeto, a veces al sujeto de estudio, y que en mi opinión equivocadamente a algunos profesionales se manifiestan a favor de una de este tipo de tendencias. A veces escucho que dicen: yo soy cognoscitivista, yo soy conductista, yo soy fenomenológico, yo soy cognitivo-conductual. Y entonces, bueno, me doy cuenta en ese sentido que han equivocado un poco el nivel didáctico de la enseñanza. Si bien nosotros dividimos la forma en que enseñamos la psicología, no quiere decir que al sujeto se le pueda abordar de forma desintegrada o de forma fragmentada. La persona, cuando llega, ya sea con fines de investigación, con fines de asistencia o de aprendizaje en docencia, tiene que aprender a integrar, a tener un cuerpo integrado de conocimiento, de tal forma que el psicólogo tendría que hacerse cargo de lo que una persona piensa, siente y hace. En ese sentido, tenemos tres elementos que he mencionado: el objeto de estudio, el sujeto de estudio y el campo de estudio, que si bien didácticamente lo dividimos, esto no quiere decir que permanezca dividido. En la cuestión práctica tenemos que integrarlo. Ya en otros momentos he conversado con ustedes recordando al Greco, quien nos decía que en teoría no hay problemas prácticos, es en la práctica donde encontramos los verdaderos problemas teóricos. Entonces, bueno, la mayoría de nosotros estamos en ejercicio de la profesión, y es nuestra obligación encontrar esas fallas teóricas para hacernos cargo de ellas y poder trabajar en pro de la psicología. Y decía, ya sea a nivel de docencia, los que nos dedicamos a enseñar, a nivel de asistencia, los que nos dedicamos a atender directamente a la persona, y también en el nivel de investigación, los que nos dedicamos a generar conocimiento como una aportación a la ciencia. Bueno, algunas de las cosas que también creo que es importante que tengamos en cuenta tiene que ver con las muestras. Todavía los investigadores jóvenes nuevos se siguen angustiando por el tamaño de la muestra, ¿no? Sin embargo, pues actualmente sí entendemos el valor estadístico, siempre ha existido, la muestra siempre ha sido importante, pero en la investigación contextual sabemos bien que la persona es irrepetible
y la situación también es irrepetible. Entonces, estamos apostando por investigaciones contextuales donde comparamos dos espacios distintos en dos personas distintas con dos vivencias distintas o más vivencias distintas. Entonces la muestra no es que pierda importancia, pero sí tenemos que tener esta otra parte de visión, en el sentido de que una muestra amplia, una población completa, de todos modos va a ser dinámica, no nos va a dar el conocimiento en absoluto. Actualmente, bueno, anteriormente se decía, si comparamos dos cosas distintas o dos personas distintas en dos momentos distintos, pues es obvio que vamos a obtener resultados distintos. Y entonces pareciera que no había forma de homogeneizar o de llegar a obtener una ley o una constante. Sin embargo, actualmente entendemos que si comparamos personas distintas en contextos distintos, es para poder comparar, no como un ejercicio competitivo, sino para poder tener un doble aprendizaje y saber que un mismo objeto de estudio, cómo se comporta en un contexto y cómo se comporta en otro contexto, y que eso también es conocimiento. Bueno, la cuestión del conocimiento también tenemos que repensarla. Tiene que ver, como decía Kant, un ejercicio crítico es un ejercicio de generación de conocimiento. Y entonces continuamente, si estamos formando personas críticas, estamos formando personas profesionales que están generando constantemente conocimiento, y que ese conocimiento va a ir regenerando o actualizando el que ya tenemos. Esto es un problema también en ciencia, porque generalmente estamos acostumbrados a citar autores extranjeros, principalmente del norte y de otros continentes, Europa básicamente, y no nos damos cuenta que ellos no nos citan, ellos no devuelven esa cortesía, por decirlo así, porque están posicionados o suponen que el desarrollo de su ciencia está más allá de la que estamos desarrollando en nuestros países. Entonces, bueno, recuperar en el estudiante y en el docente esta propuesta de generar psicología, hacer psicología, no solamente volverse parásito del talento ajeno y estar citando y citando, y como tal autor dijo, y como tal autor aseguró, y tal autor hizo tal estudio. Digo, las referencias son importantes, los argumentos en ciencia, cualquier tipo de ciencia, pues son teóricos, históricos, estadísticos y experimentales. Está bien la cita, pero debiéramos rescatar los estudios que realizamos nosotros, los hallazgos que tenemos nosotros, la aportación que tenemos nosotros. Entonces, finalmente, pues una invitación a pensar en la psicología como ciencia, como un ejercicio de pensamiento, de investigación, más plural, más transdisciplinar y sobre todo más complejo. Bien, pues continuando con esta serie de ideas, voy a compartir con ustedes diálogos que he tenido con algunos profesionales de otras áreas diversas a la psicología, y que me han ayudado a traspasar un poco el límite de la disciplinariedad de nuestra área de psicología, y he podido asomarme un poco para explorar y describir otros campos de intersección con otras ciencias, platicando de forma amena pero informal, debo reconocerlo, con profesionales como un antropólogo, con una bibliotecóloga, con un biólogo marino, también con un terapeuta de pareja, con un ingeniero en computación, con un artista, específicamente una pintora, y con un físico. Entonces, bueno, pues les voy a compartir los diálogos que he tenido con ellos. En el caso del antropólogo, pues la primera pregunta que le hacía es el origen del ser humano, y si desde su origen fuimos agresivos y fuimos violentos, ¿qué opinión le merecía a él esta pregunta? Y me comentaba que eso es una cuestión de tiempo y espacio, que sí se reconoció en algún momento que la vida del ser humano se inició en el África, en el Congo,
pero que no siempre ha permanecido así, que después se aseguró que había dos razas, que también se reconoció la raza blanca, básicamente la raza aria, y después, al paso del tiempo, también se reconoce la raza amarilla. Y me dice que incluso las culturas que se han desarrollado se reconoce la cultura del trigo y el pan, desde luego, en Europa con la raza blanca, y que se reconoce la cultura del café en África, la cultura del arroz en Oriente, y que en América afortunadamente se reconoce una cuarta raza, que es la raza roja, y que es la cultura del maíz, que va desde Alaska hasta la Patagonia, y que según va del norte a sur, eh, poblando el continente, entonces hay variaciones y se reconoce como variaciones de tono de piel, que se reconoce como la raza de bronce. Y yo le preguntaba si esta cuestión del ser humano al tener un solo origen, si desde el principio es una cuestión de agresión y violencia, de matarse entre sí mismo, o es una cuestión de segregación entre razas. Y me decía que al parecer, en su opinión, siempre ha existido esta cuestión de violencia, de agresión y de matar al otro. Le preguntaba por qué la gente mata, y en esencia me decía que las causas secundarias, pues bueno, cada persona comenta por celos, por odio, por venganza, que todas son causas secundarias, que la causa primaria por la que los humanos matamos es porque no valoramos la vida. Entonces, pues yo le comentaba que era una tarea que debiéramos tomar para poder enseñar a las nuevas generaciones a valorar la vida más allá de la diferencia de raza, si es que existe, o si somos o tenemos un mismo origen. Platicando con una compañera amiga del Uruguay, bibliotecóloga, yo le pedí que me llevara al jardín botánico, porque había leído que Mario Benedetti ahí escribía, y ahí también se encuentra, o leí que se encontraba la estatua de los enamorados, que son una pareja dándose un beso con las manos atadas, encadenadas, y él hacía toda una descripción, una analogía de la imposibilidad de la persona enamorada, ¿no? Y cómo está atada de las cadenas y todo esto. Bueno, ella me hizo favor de llevarme al jardín botánico, y estábamos en camino cuando yo vi a lo lejos lo que describo como el esqueleto de una palmera. Entonces me asombró mucho y le pregunté por qué estaba así. Y ella me dijo, bueno, el árbol que está a 20 o 30 metros es un ondú. El ondú mueve sus raíces por abajo de la tierra, llega a la palmera y entonces clava las raíces y empieza a consumir a la palmera, se la empieza a comer hasta que acaba con ella y la deja así como un esqueleto, prácticamente una estructura. Inmediatamente yo le comenté, entonces es un árbol asesino. Y me dijo, no, eso tú lo pensaste, eso está en tu mente. Y le dije, pero es obvio que es un árbol asesino, está matando a la palmera. Y me dicen, no es agresivo y no es violento, eso solo está en tu mente humana. El árbol funciona de acuerdo a su naturaleza, y por eso es que hace lo que tiene que hacer, o lo que le es dado a hacer. Y yo le refutaba diciendo, bueno, está lejos, a 20, 50 metros, no le están quitando energía solar, no le están quitando nutrientes de la tierra, no le están quitando agua. Lo hace solamente porque quiere hacerlo, y pienso que sí es un asesino, ¿no? Ella volvió a decirme, es su naturaleza. Entonces, bueno, tengo en mi mente esas dos cuestiones. La primera de mi amigo antropólogo, de decirme que los humanos no valoramos la vida. Y lo segundo es que tal vez la agresión y la violencia
no solo estén en los humanos, como yo pensaba, la violencia solo en los humanos, sino en la naturaleza misma. Platicando con un amigo biólogo marino, y le preguntaba, bueno, él me decía que es lo que yo hacía, y en ese tiempo estaba trabajando con alumnos de nivel básico y intentando que ellos identificaran dentro de sí su ira, su odio, sus corajes, sus enojos, y que entonces pudieran autocontrolarlos, domesticarlos, pudieran ejercer el libre albedrío y elegir no una conducta violenta, sino una conducta de paz. Y él me decía que era una lucha muy fuerte, y me mostró la imagen de un tiburón blanco y me dijo, mira, esta máquina asesina tiene más de 4.000 millones de años, ¿no? 400.000 millones de años, perdón. Y entonces me comentaba y me decía, desde que nace se come a sus hermanos. Me describía toda la vida del tiburón, su recorrido por los 7 mares, y me decía, aunque sea en mínima parte, pero tenemos los humanos una herencia filogenética de, de este ancestro, y tú estás intentando eliminarlo, autocontrolarlo. Es una lucha de verdad difícil. Bueno, yo le comentaba que los que nos dedicamos a la docencia sabemos que hay cosas imposibles de educar, pero aún así insistimos, ¿no? Y la grandeza no está en lograrlo en absoluto, tal vez solo en pretenderlo y lograrlo en mínima parte o en algunas personas. Después, platicando con una terapeuta de pareja, le comentaba sobre esta cuestión del instinto agresivo, el instinto violento, y que pudiera estar más allá de nuestra voluntad. Y en el caso de las parejas, que de pronto es muy obvio cómo pasan de una situación de encuentro amoroso, de comunión, común unión, y después pasan a un momento de agresión, a veces mutua, a veces unilateral. Pero le comentaba a la terapeuta si las personas en lo individual o como vida en pareja se daban cuenta del inicio de esta conducta, y me decía que lo tenían de forma borrosa en la mente, como la primera vez que me pegó, o la primera vez que me ofendió, o la primera vez que tuvo alguna conducta degradante, o me anuló, en fin, pero que generalmente ese recuerdo que referían no era el primero. Y bueno, le preguntaba entonces cómo podíamos identificar el inicio de ese círculo vicioso, si se podía transformar en un círculo virtuoso, y pues me decía que eventualmente se podía. Como sabemos en clínica, pues cada caso es un caso y cada caso es único, y me decía que las personas en este círculo de violencia o círculo agresivo no siempre, al encontrar el origen, pues el origen iba a darles la solución. Entonces, pues que a veces hasta incluso resultaba innecesario, pero que se daba siempre en la vida cotidiana, es decir, al paso del tiempo y a diario va como en aumento, hasta que llega un momento en que es muy claro, pero ese momento no es el momento primario, ¿no? Sino ya es evidente que tiene un momento anterior. Y bueno, después platicando con un lingüista, le decía esta dificultad en las parejas y por qué era tan frecuente, no solo en las parejas heterosexuales, sino ahora con esta diversidad de género que tenemos. Sigue sucediendo lo mismo, hay una persona activa, una pasiva en los círculos de agresión, y me explicaba que hay un extravío lingüístico, que la mayoría de las parejas buscan una casa donde estar en intimidad, donde estar seguros, pero que la casa es entendida como un espacio material, cuatro paredes, digamos, y un techo, pero que no es lo que une a las personas. Me decía que hay un concepto anterior, que es el hogar, y que el hogar no necesariamente requiere de esas paredes y ese techo, que el hogar es la hoguera,
que de ahí deriva el concepto de hoguera, que en la época primitiva, pues alrededor de la hoguera era un lugar cálido y seguro, porque no solo protegía de la intemperie, sino también del posible ataque de otros animales. Entonces decía que ese encuentro entre las personas para construir un hogar se da con la voluntad y la conciencia de estar juntos, y ya de forma secundaria es buscar esas cuatro paredes con el techo en la medida perdón, de las posibilidades. Y cuando esto lo comenté con una ingeniero en sistemas, me decía que, hablando de los delitos cibernéticos, yo le decía que lo más peligroso en el ser humano hasta el momento que había identificado, pues es la mente criminal. La mente entendida como conciencia y voluntad. La conciencia es darse cuenta y la voluntad es querer hacer eso o las cosas de las que me estoy dando cuenta. Entonces, conciencia y voluntad forman la mente criminal, y que en mi opinión no había otra cosa más peligrosa que eso, porque sin importar el entrenamiento militar, el conocimiento de armas de fuego, el entrenamiento físico, tal vez el adiestramiento intelectual, nada de eso importaba. Lo único que importaba es que una persona en lo individual o en lo gregario decida hacer daño. Cuando decide hacer daño, entonces es cuando lo que esté a su alcance lo va a tomar y lo va a transformar en arma. El concepto de arma viene de arm, de brazo. Entonces un arma es una extensión del brazo, y cualquier objeto nos sirve. Y bueno, en la imagen podemos ver una evolución de la especie, desde tal vez el hominio hasta la computadora, y son herramientas o armas que tenemos para hacer daño. Y bueno, seguía la búsqueda y le preguntaba a un compañero físico si este instinto agresivo, violento, o la decisión de hacer daño lo consideraba como una cuestión cultural, como una cuestión tal vez individual, o que si eso sucedía en todo el planeta y en todo lo que conocemos como vida. Y le decía que tal vez en lo individual, bueno, hay personas que pasan su vida, 74 años en promedio de vida y de un ser humano, y bueno, no delinquen o no despliegan la conducta agresiva o violenta, y que había culturas pacíficas y había otras culturas o países agresivos, y que parece que a lo largo del tiempo no ha cesado, siempre la violencia se manifiesta, ¿no? Y la conducta agresiva siempre está presente. Y él me decía que en este lugar, que es el planeta Tierra, que nosotros medimos todo en tamaño humano, pero que en realidad el planeta no es tan grande como lo imaginamos, que la vida no solo es lo que los humanos decidimos que sea vida, que la vida tiene más manifestaciones, o que puede existir en otras formas en el universo. Me mostró esta fotografía que está tomada a 6.600 millones de kilómetros, y me la mostró en el espacio del universo, y me decía que todos hemos vivido aquí. Me decía, toda la historia de la humanidad ha sucedido aquí. Amos y esclavos, ricos y pobres, hermosos o feos, felices o infelices, todo ha sucedido ahí. Y me dice, este lugar que lo vemos tan grande, en realidad es muy pequeño, es insignificante en el universo, no tiene ninguna importancia. Me mostraba el tamaño, y bueno, pues sí, en realidad dice que lo llamaron la canica azul, y me decía, si alguna vez te has preguntado como yo si somos polvo de estrellas, esa es la respuesta, sí lo somos. Entonces poéticamente le comentaba, soy polvo, pero polvo enamorado, ¿no? Como dice el poeta, pero en realidad él decía, somos polvo de estrellas, y de eso no hay ninguna duda si nos atrevemos a mirar en la dimensión del universo. Y le pregunté si el universo era violento, agresivo, si a él le parecía que fuese así,
y me comentó sobre un problema de la física. Me decía qué pasa cuando una fuerza imparable enfrenta a un objeto inamovible. Implotan, explotan, se destruyen, y le daba opciones y le decía si la fuerza imparable puede atravesar o mover al objeto inamovible, me decía ya no es imparable. Bueno, si el objeto inamovible puede detener a la fuerza un instante, ya no es imparable. Entonces, pues estaba atrapado en ese dilema cuando me dijo, no es un problema físico, no es un problema de la física, no existe en el universo una fuerza imparable y tampoco existe un objeto inamovible. Eso es un problema de la física teórica. Sin embargo, comentando con él, le decía que sí existe en los humanos como actitud. Hay veces que nos comportamos como fuerza imparable y somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que queremos, sin importar el daño que causemos a las personas que están a nuestro alrededor o a las personas que amamos, ¿no? O a veces somos objetos inamovibles, incapaces de perdonar, incapaces de sentir o de manifestar una emoción. Y bueno, pues la cuestión es que me comentaba en este sentido que somos polvo de estrellas y que no debiéramos sentirnos tan grandes por las pequeñas glorias o posesiones que llegamos a tener de un espacio tan insignificante en el universo, y que efectivamente en su opinión el universo es agresivo y es violento, porque si la teoría del Big Bang es certera y todo se origina en una gran explosión, me comentaba, ¿qué cosa te parece más violenta que esa, no? Bueno, pues es interesante. Me quedé pues impactado con esas reflexiones, platicando con una amiga pintora. Le estaba comentando estas reflexiones y me decía, bueno, si te angustia saber sobre la ciencia, ¿qué es lo que pudiera permanecer a lo largo del tiempo? Me enseñaba el reloj de Dalí de cómo languidece el tiempo, cómo se extiende, cómo se va de nuestras manos. Y me decía, ¿qué hay en la ciencia que pueda ser permanente y pueda estar al paso del tiempo? Que haya venido de muchas generaciones atrás, que en este momento esté presente y que en muchas generaciones futuras siga existiendo. Y bueno, le comentaba que a mi entender y lo que he leído en filosofía de la ciencia, la característica básica de la ciencia es la capacidad que tiene de ser falseada por sí misma, que los investigadores de todas las áreas de las ciencias nos hacemos preguntas científicas y buscamos respuestas científicas, tal como lo comenté anteriormente. Entonces esa es una característica que permanece al paso del tiempo, ¿no? La ciencia no es la posesión de la verdad, la ciencia es la búsqueda de la verdad, y eso es una actividad permanente. Y es una de las reflexiones que me gustaría conservaran o que recordaran de esta participación mía, que siempre debemos estar o ser constantes en la búsqueda de la verdad, no las pequeñas glorias, no los aplausos, no, sino la búsqueda del conocimiento. Eso sería lo importante. Sabemos que en la ciencia de los humanos pues tenemos un nivel lingüístico donde en realidad no se avanza, solo se va renombrando los fenómenos, se les va recategorizando generalmente con extranjerismos, y el autor que señala un fenómeno que ya existe, que no ha encontrado solución o que no hemos comprendido, y que le pone o le asigna una etiqueta extranjera, entonces pareciese que es un conocimiento nuevo, pero no hay nada de novedad más que una trampa lingüística. También hay un nivel de poder político y económico en la ciencia que intenta cerrarnos el camino y que intenta someternos a un solo estilo de pensamiento y una sola forma de entender, de publicar. Y bueno, a mí me da gusto que exista o se coexistan los esfuerzos, ¿no? El norte
que es muy mercantil, que se cobra por todo, que se controla por ciertos grupos y que tiene que ver con una cuestión económica y de empoderamiento científico, que dictan qué es y qué no es ciencia. Y por otra parte, el esfuerzo de los países del sur, que tienen una ciencia más abierta, que no tiene que ver directamente con la búsqueda económica o de fama, sino que tiene que ver con las ciencias de la vida, que tiene que ver con encontrar conocimiento que sea útil para vivir, para mejorar las condiciones de vida. La denominada ciencia del sur o ciencia abierta, ¿no? Bueno, si logramos eso, hacer de la psicología, que la psicología sea libre y que los psicólogos seamos libres pensadores, que podamos ir en la búsqueda del conocimiento de forma esencial, de forma crítica, en el sentido que lo decía Kant, como les comenté, es el generar conocimiento más allá de las ventas, más allá de las publicaciones, más allá de los aplausos. Pues bueno, con eso me daría por bien servido y les agradezco mucho la atención que hoy han dedicado a esta cuestión de la complejidad, de la transdisciplinariedad. Y bueno, les compartí un poco los diálogos que he tenido con algunos expertos en áreas diversas en la psicología y cómo eso me permitió traspasar los límites de la disciplinariedad de la ciencia psicología y explorar por el momento de escribir los campos de intersección con otras ciencias. Los diálogos ya los tengo como hábito, siempre que encuentro a personas diversas a la psicología, expertas en otras áreas, pues disfruto mucho la sobremesa, el diálogo informal, que se vuelve en algún momento formal, y que bueno, como sabemos, el debate no es una lucha de conocimiento para saber quién sabe más, sino que el debate tiene el sentido de llevar tu conocimiento al límite y también el de tu interlocutor, para que entonces pues podamos enriquecernos, ¿no? Y tal como en su momento señaló Sócrates en este pensamiento o afirmación tan famosa, solo sé que no sé nada, es decir, darnos cuenta que lo que sabemos no es suficiente y necesitamos saber más. Buen día a todos, pues muchas gracias por su atención. Pues bien, aquí estuvimos el tema del doctor Sergio Santamaría, de verdad muy interesante, todas las reflexiones que se han presentado y que no dudo van a ser de interés de nuestro público posilguero. Con esto vamos a hacer el cierre. Me imagino que también tendré una última conexión con Carlos, pero pues agradecerte, Sergio, a aceptar ser el padrino y también para hoy culminar nuestro Posilcongreso 2025, segunda edición, y que en esta ocasión pues se amplió a ser internacional hacia otros países también. Algo para poder ya cerrar de manera oficial este Posilcongreso 2024. Pues a todos los asistentes, todos los posilgueros, primeramente mi gratitud por su tiempo de escucha, también mi respeto personal y académico, y aprovecho para hacer el reto para que los posilgueros sigamos reunidos por medio de este congreso para el 2025. Si te parece bien y aceptas el reto, esperamos encontrarnos el próximo año. Perfecto, pues lo aceptamos a nombre de mi compañero Carlos, su servidor. Pues vamos allá desde ahorita a trabajar para el Posilcongreso 2025, donde tendremos obviamente también sorpresas, y como ya lo comentábamos, el año pasado solamente fue con un país, para este año fueron 3 países, y bueno, pues ya veremos de qué otra forma podemos seguir trabajando aquí en el Posilcongreso. Muchas gracias, Sergio, siempre un gusto ya tu segunda visita. En esa ocasión fuimos a Ixa, de donde nace realmente la posilga y el concepto de la posilga, y bueno, pues ahora tenemos el gusto de tenerte para también cerrar nuestro Posilcongreso 2024. Y seguramente el próximo año nos seguimos viendo. Perfecto, hasta la próxima. Muchas gracias a todos nuestros posilgueros y seguidores. La Posilga es un espacio para la difusión de ideas con impacto social relacionadas con la psicología. Nuestra misión
es integrar una comunidad de profesionales de la salud mental que se reconocen a través de la narrativa de sus historias, que se apoyan en el ejercicio profesional y que comparten una misma identidad para el beneficio de la sociedad. Se despide de ustedes el tío Posilgas, Carlos Gutiérrez, y mi amigo Edgar Gutiérrez. Nos vemos dentro de 15 días por Facebook Live y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify, donde podrán escuchar todos los episodios. Esta fue una producción de La Posilga 2023, por el gusto de hacer psicología.